Listo. Entonces estamos grabando la tutoría. Entonces hoy vamos a empezar pues como a abordar un poco los conceptos que se trabajan entonces en investigación de operaciones. Vamos entonces a hacer inicialmente pues un pequeño ejercicio, ¿sí? Unos pequeños ejercicios entonces de comprobar cómo estamos nosotros pues con esa parte de matemáticas básicas, ¿cierto? Inicialmente. Dentro de la investigación de operaciones hay algo muy importante y es como verificar la solución de un problema, ¿sí? Que ese problema entonces tenga que la solución que nosotros hayamos encontrado sea la más acorde, sea la adecuada, que hayamos cumplido pues como con ese rigor matemático, ¿cierto? Porque muchas veces uno resuelve un problema y asume de que el problema Profe, está... disculpe, Sí, señor. profe, disculpe. Sí, Te está Martín. diciendo, investigación de operaciones, ¿se llaman métodos numéricos o es el tema que se llama así? No entiendo. Ah, ya. El, el, la materia se llama métodos numéricos. Disculpe, sí. Ok. Sí, sí. Qué pena, ahí lo troqué con algo que estaba bien ahorita. Sí, gracias Martín. Sí, el tema es, la materia se llama métodos numéricos. Entonces, en métodos numéricos, sí, eso es igual a investigaciones. Lo que pasa es que se desprende de investigación de operaciones. Entonces, por eso me hablé de investigación. Bueno, en métodos numéricos nosotros encontramos eh, que cuando resolvemos un problema, muchas veces uno lo asume de que está bien resuelto, ¿cierto? De que ha encontrado la solución. Es más, voy a colocar aquí, antes de resolver voy a colocar algo que utilizamos pues como meme, pero que podemos nosotros analizar. Por ejemplo, uno encuentra como meme esta expresión que resuelve, voy a utilizar aquí, bueno, y eso lo tomé enseguida ahorita que estaba hablando, me acordé de ello, es 5 por... Esto, por ejemplo. Aquí voy a cambiar el signo. Estos dos signos los voy a cambiar aquí. Listo, entonces a uno le pregunta, bueno, resuelve eso, o sea, ok, que entonces que apenas que el 80%, no hay cuánto por ciento de la población es capaz de resolver una operación como esta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería el resultado? Aquí, ¿cuánto sería el resultado de esta operación? Sería 25. Listo, Martín dice que 25. ¿Alguien dice algo diferente? Profe, primero hay que resolver la multiplicación. Exacto. Entonces, resolveríamos toda la multiplicación y luego, entonces, listo. Si sabemos ya que hay que resolver primero la multiplicación, entonces ahora ya la coloco de la siguiente manera. Entonces, ¿cuánto da esta segunda? Hola, ya se mete. Bueno, Martín por acá se aventuró. Entonces, una respuesta para esta primera, 25. Y entonces, ¿cuánto sería la respuesta para esta segunda? La estén buscando ya en la calculadora. Eso da 25, profe. También da 25 esta. Sí, Listo. 25 por 5, 25, menos 5, 20, más 5, 25. Eso, entonces, miren, bueno, aquí, bueno, sí, es cierto lo que dice Hayek, si cuando uno tiene unas expresiones como esta, entonces lo primero que tiene que resolver, pues, entonces son las multiplicaciones, ¿cierto? Entonces aquí nos lleva a algo que aprendimos o que nos enseñaron por allá muy en la primaria, por ejemplo, y era que eran las estructuras para resolver operaciones, ¿cierto? Que primero entonces las multiplicaciones y las divisiones, luego las sumas o las restas, ¿cierto? Entonces en ese orden pues había que resolver eso. Bien, ahora sí, ya tienen entonces esto. Vamos entonces a mirar aquí. Tenemos ahora una expresión de esta, es una ecuación, ¿cierto? Entonces, en métodos numéricos nosotros vamos a trabajar entonces con expresiones matemáticas, con ecuaciones o fórmulas, si algunos le pueden llamar así de esa manera, pero realmente son funciones, ¿sí? Funciones matemáticas,
Entonces nosotros vamos a verificar de pronto cómo se construye ese modelo, porque una función o una ecuación matemática es un modelo matemático realmente. Entonces, cómo se construye ese modelo matemático, si ese modelo matemático entonces tiene interacciones, ¿cierto? Y luego cómo podríamos nosotros llevar ese modelo matemático de pronto a un lenguaje de programación, a un algoritmo, ¿sí? A un algoritmo y a posiblemente un lenguaje de programación. Entonces, en la medida de lo posible vamos a tratar después como de hacer ese recorrido, hacer ese camino, ¿sí? Entonces aquí, ojo, siempre nosotros vamos a mirar, vamos a iniciar por ejemplo en métodos numéricos, vamos a empezar pues con ecuaciones que son de tipo lineales, ¿sí? A comprobar primero ecuaciones de tipo lineales, pero luego necesitamos entonces verificar cómo se resolvería y cómo es el comportamiento por ejemplo de una ecuación no lineal. Y entonces si tenemos es un sistema donde hay ecuaciones lineales y ecuaciones no lineales, entonces cómo podríamos nosotros resolverlo, ¿cierto? Entonces eso es una ecuación lineal. Recordemos que es lineal porque en ella encontramos una variable, ¿cierto? Una incógnita, un valor desconocido, que hace entonces que cuando encontremos ese valor de aquí, ¿cierto? Encontramos ese valor de esa incógnita, entonces se nos haga esto verdadero, la igualdad se nos haga verdadera. Entonces también identificamos que es una ecuación lineal porque tenemos una sola ecuación, una sola incógnita, y esa incógnita tiene exponente 1. Tiene exponente 1, entonces ella nos mostraría la linealidad de ella. Listo, entonces verifiquemos entonces aquí si hay error o no. Entonces les doy 2 minutos más para que ustedes analicen como el procedimiento y ahorita me digan si aquí hay algún error o no hay algún error, y si hay un error en qué paso lo hay, en el 1, en el 2 o en el 3. Bien, ¿hay errores o no hay error allí? Yo considero que está bien, David. Está bien. ¿Los demás compañeritos estamos de acuerdo? Yo creo que estoy de acuerdo que está bien. Ok, listo. Entonces miremos aquí. Entonces la expresión que nos dice que tenemos es 9, ¿cierto? Que multiplica a 2x más un tercio, y eso entonces va a ser igual a 39. Listo. De esta expresión al paso número 1, ¿qué procedimiento matemático hicieron? O sea, ¿cómo se llamaría ese procedimiento? Bueno, no sabría decirte cómo lo llamaría, pero lo único que sé, bueno, no me acuerdo cómo se llama, David, pero sé que multipliqué el 9 por el 2 y el 9 por el 1/3, y el 9 por 2 me dio 18, y el 9 por 1/3 me dio 3, que es igual a 39, si no estoy mal. Es correcto. Es así. Entonces, eso se Esa llama... propiedad no, profe, Sí, esa propiedad no es la distributiva de la multiplicación. con respecto a la adición. Muy bien. Distributivo. Esa es la propiedad distributiva. Entonces, esa es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, ¿cierto? Entonces, el 9 se multiplicó entonces o se distribuyó para cada término de la suma acá. Y efectivamente lo que dice Nadia es correcto. 9 por 2x daría entonces 18x, y 9 por 1/3 entonces daría 3, ¿cierto? Entonces, 9 por 1, 9, dividido 3 daría 3, y eso es igual a 39. Ahora, del paso 1 al paso 2, entonces lo que se hace es transposición de términos, ¿cierto? Para poder despejar. Es como si de forma intuitiva aquí hiciéramos entonces que a ambos lados de la igualdad restáramos 3, ¿cierto? O sea, si tuviésemos aquí 18x más 3 menos 3 es igual entonces a 39 menos 3, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque entonces decimos que lo que vamos es a despejar la variable o esa incógnita, y entonces los términos que son independientes entonces se pasaría pues como a transponer o se restarían, ¿cierto? A ambos lados de la igualdad. ¿Y eso para qué se resta a ambos lados de la igualdad? Para poder conservar el equilibrio, ¿cierto? Para poder conservar el equilibrio, ¿sí? Entonces
Y aquí tendríamos entonces que esos 3 se cancelarían, aquí 3 menos 3 se cancelaría, entonces por lo tanto nos quedaría que 18x, ¿cierto? 18x es igual a 39 menos 3 darían 36. Por último, entonces, bueno, pregunto, ¿qué se hace aquí entonces para que digan que x es igual a 2? Del paso 2 al paso 3. Es 18 que está multiplicando, pasa a dividir. Despejo X. Es correcto, muy bien, Martín. Entonces lo que se hace básicamente otra vez es despejar, ¿cierto? Pero en términos, por ejemplo, de todo el algoritmo matemático que uno está haciendo aquí, es que si yo quiero despejar la variable x, entonces este 18 está multiplicando. Entonces para poder convertirla pues como coeficiente 1, yo lo que puedo hacer entonces es dividir por esa misma expresión. 18x dividido 18, y como divido por 18 a un lado de la igualdad, entonces al otro lado también tendría que dividir por 18, y por lo tanto entonces ahí obtengo el resultado que indicaría que x, ¿cierto? Aquí van a ser los 18 y x va a ser igual a 2. Efectivamente, entonces el paso 1 está bueno, el paso 2 y paso 1, 2 y 3 están bien, ¿cierto? Ese era correcto pues el procedimiento. Bien, ahora entonces vamos a analizar otro ejercicio y ustedes van a me van a dar cuenta entonces si está bien resuelto, o nuevamente si está bien resuelto, bien, listo. O si hay un error, indicar entonces dónde tendríamos entonces el error. Aquí este no es, este. Bien, ¿tenemos alguna equivocación allí, algún error? Sí hay un error en el paso 1, profe. Porque Eso el mismo. 3 debería multiplicar también a 5 tercios. En el paso 1 nos dice entonces Olivia que tenemos un error. ¿Alguien más tiene algo que comentar aquí? Estoy de acuerdo con Olivia, profe. Eso es cierto, lo he dicho bien. Entonces miramos aquí, porque estamos aplicando la misma propiedad, ¿cierto? Sí, están aplicando la misma propiedad. Entonces en ese caso tenemos entonces que propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. Entonces tenemos que 8 tercios es igual entonces a 3 que multiplica a C, aquí pues es la incógnita C, más 5 tercios. Entonces cuando empezamos a multiplicar nos debería haber dado esto. Entonces tendríamos aquí 3 por C, daría entonces aquí 3C como tal cual está, pero 3 por 5 tercios no es entonces 5 tercios, ¿cierto? Sino que haría 3 por 5 haría 15. O sea, si hubiese escrito, por ejemplo, voy a colocar aquí en rojo 15 tercios, o lo mismo que decir que 5. Entonces lo voy a colocar aquí al frente. Entonces sería 8 tercios igual entonces a 3C más 5, ¿cierto? Ese será entonces el paso 1 real. Entonces ya teniendo entonces ese paso errado aquí, ¿cierto? Entonces ya el resto del enunciado estaría mal, ¿cierto? Está mal. Aquí cabe aclarar entonces que cuando uno está trabajando en matemáticas, y eso le pasa a uno mucho cuando uno está en el colegio, observa estudiantes, o hay estudiantes que ustedes mismos se han dado cuenta que a veces usted lo hace, le dice, profesor, es que aquí me equivoqué, pero vea, de aquí para adelante todo está bien. ¿Sí? Dicen, de aquí para adelante todo está bien, entonces válgame eso porque aquí está bien, yo encontré el resultado. Es más, puede hacer una cantidad de algoritmos aquí bastante extraños, y al final entonces el resultado, el valor es el valor correcto para la situación. Entonces uno dice, le pide, bueno, pero válgame esto, ¿cierto? Entonces eso es como decir, por ejemplo, de que tengo una deuda, supongamos aquí que tengo una deuda de 1.000.000 de pesos, y entonces yo voy
me robo un artículo de 1.000.000 de pesos, la tengo con Nadia la deuda, me robo entonces un artículo de 1.000.000 de pesos y le digo a Nadia, Nadia, mire, vea, aquí le tengo esta moto y le estoy pagando el 1.000.000 de pesos con esa moto, sabiendo Nadia que la moto es hurtada, entonces la recibiría o no, ¿cierto? Pues ella está diciendo, pues ella sabiendo que yo le estoy pagando, ¿cierto? Y realmente ella necesita pues que yo le pague si no tengo más alternativas como para pagar, pero estaríamos incurriendo tanto yo en un error, tomar algo pues que no es mío, y en ella entonces en recibir algo que realmente que ella sabe pues que no es lícito, ¿cierto? Que no es lícito. Entonces por eso uno en matemática, esa rigurosidad cuando uno dice entonces no, pero es que el procedimiento, o escribe el procedimiento para poder corroborarte pues como esa situación acá, ¿cierto? Bien, entonces pregunto ahora, cambio la pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el resultado entonces del valor para saber la solución? Si ya sabemos entonces que este paso 1 está malo aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería entonces la solución? Tenemos entonces que este realmente sí es el paso 1. ¿Cuánto vale C? Otra vez 2 minuticos para que lo analicen y me indiquen. Listo. ¿Cuánto sería la respuesta entonces? El valor que hace que esta igualdad sea verdadera. Profe, no viene siendo C igual a C más 5 sobre 3 igual 8 novenas. Pero me salté un paso, viene siendo de denominador vendría siendo 3, abro paréntesis, C más 5 tercios, cierro paréntesis sobre 3. Listo. Repíteme por favor, Heide, lo que acabas de decir. Voy a tocar aquí. De denominador colocaría 3, abro paréntesis, C más 5 tercios, cierro paréntesis sobre 3. Listo. Y entonces, ¿cuánto sería el valor al final? ¿Sé cuánto valdría? El valor al final vendría siendo 8 tercios sobre 3. Y al simplificarlo me daría C más 5 tercios igual 8 novenas. O sea que ya el resultado final de todo, la C me vendría valiendo menos 7 novenas. Menos 7 novenas. Listo, entonces voy a colocar por acá. Entonces C va a ser igual a 7 novenos. ¿Alguien tiene otra? Menos 7, profe, menos 7 novenas. Menos 7 novenas. Listo. ¿Alguien tiene otro resultado? ¿O coincide entonces con Heider en la solución? No, sí es el resultado de David. Listo, entonces yo voy a borrar aquí esta partecita y vamos entonces, bueno, voy a colocar aquí. Entonces decimos que entonces que C es igual a menos 7 novenos, ¿cierto? Listo, entonces sabemos que este primer paso de aquí estaba malo, ¿sí? Que el paso realmente debe haber sido este. Entonces si empezamos nosotros a resolver esta expresión que tenemos acá, entonces podríamos hacer lo siguiente. Entonces tendríamos 8 tercios, ¿cierto? Lo voy a hacer por pasito aquí, menos 5, que va a ser igual a 3C. ¿Cierto que sí? O sea, estoy aquí haciendo transposición de término independiente, el 5 que estaba positivo después del igual, entonces lo pasé negativo entonces antes del igual. ¿Sí? Listo. Ahora entonces hago esta resta de fracciones. Si queremos, entonces, pues como para uno
guiarse, colocamos entonces como denominador 1 y aplicamos entonces aquí la resta fraccionarios, o si los que han visto por ejemplo esos videos por ahí de YouTube con el profe Julio, entonces hacemos que le da carita feliz. Entonces sería 8 por 1 daría entonces 8, o lo que realmente uno hace aquí es como encontrar un mínimo como un múltiplo, ¿cierto? Entonces 8 por 1 8, menos 5 por 3 daría 15, sobre la multiplicación de los dos denominadores. 3 por 1 daría 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo lo hicimos acá? ¿Cómo hicimos eso? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Multiplico entonces ahí este por este por este y los dos denominadores. Entonces tendré aquí 8 menos 15 sobre 3, ¿cierto? Igual, hacer aquí entonces, igual a 13. Entonces ya sabemos efectivamente lo que decía Javier por acá. Entonces 8 menos 15 nos va a dar entonces menos 7 tercios igual a 3c. Y de aquí entonces intentamos despejar c. Entonces este 3 que está multiplicando entonces pasaría a dividir. Entonces yo podría antes decir lo siguiente: c entonces va a ser igual a menos 7 tercios sobre 3. Bueno, lo voy a colocar con una mejor escritura para que podamos visualizar lo que es el producto de extremos. Bueno, eso está sobre 3, entonces sería menos 7 tercios. Entonces aquí podemos aplicar nuevamente producto de extremos. Recuerden entonces que para producto de extremos podemos completar aquí la fracción, y sería entonces extremo por extremo, medio por medio, ¿sí? O lo que en algunos casos muchos llaman de forma muy coloquial la carita feliz. La oreja. Exacto, entonces sería menos 7 por 1 daría entonces menos 7 sobre 3 por 3, ley de orejas. Eso es ley de orejas. 3 por 3 daría 9, entonces daría menos 7 novenos. Efectivamente, esa es la solución, ¿cierto? Menos 7 novenos. Entonces uno, ¿cómo verifica pues que la solución sí es la correcta? Entonces llevarse este valor, ¿cierto?, a la ecuación original, ¿sí? La ecuación original, reemplazamos entonces aquí por menos 7 novenos y nos debe dar entonces al final 8 tercios, ¿sí? Eso es matemática pues como básica, la que hemos nosotros estado aprendiendo pues en transcurso de todo ese recorrido que hemos hecho. Bien, ese punto, ese ejercicio es la respuesta correcta. R es igual a 48, ¿sí? Esa sería la respuesta correcta, o hay algún error. Está mal, profe, porque en el paso 1 el 2 debería pasar a restar, no a sumar. Correcto, eso es correcto lo que está diciendo el compañero. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, lo voy a colocar acá al lado. Entonces de aquí debió haber seguido entonces esto. Estoy colocando aquí pues como, ¿sí? Debe haber sido entonces eso. Tendríamos entonces que haber dicho que sería un cuarto de R va a ser entonces igual a Profe, el resultado viene siendo 32. 32, listo. Entonces por acá decimos que la respuesta es 32. Vamos a llegar hasta allá. De ahí se colocaría un cuarto por R igual 8. Correcto, entonces podemos decir que un cuarto por R igual 8. Y entonces aquí para despejar R, y ahí 4 por un cuarto de R. Pero yo la hice de otra forma. ¿cómo? Yo había puesto 4 por un cuarto por R igual 8 por 4, y ahí simplificaba y me daba R igual 32. Correcto, muy bien procedimiento, sí, claro. O sea, como este 4 está dividido, yo multiplico todo por 4. Sería 4 por un cuarto de R, ¿cierto? Igual entonces a 8 por 4. Eso. Porque lo que estoy buscando es quitar entonces ese denominador 4. Entonces 4 dividido 4 me va a dar 1. Y 1 por R me quedaría entonces R. Entonces aquí yo tendría que R efectivamente es igual a 32. ¿Cierto? La respuesta correcta. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno entonces está analizando los enunciados, los ejercicios, porque
Miren, aparentemente uno lo puede visualizar de esa manera. Si da 2 más 10 daría 12, efectivamente eso es correcto. Y 12 por 4 daría 48. ¿Sí? Listo. Ahora aquí ya es entonces es un sistema de ecuaciones, pero estas ecuaciones no son lineales todas. No son lineales. En ese caso, por ejemplo, la primera es una ecuación lineal, ¿cierto? Y esta segunda no es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque tenemos al cuadrado. Pero aún no, sino que de forma particular, tanto x como y están al cuadrado. ¿Sí? Entonces, hay una condición, y es esta: cuando las dos variables están entonces al cuadrado, entonces eso puesto sobre el eje, el plano cartesiano, lo que uno aquí está dibujando es una circunferencia. ¿Sí? Uno ya está dibujando entonces una circunferencia. ¿Sí? Una circunferencia, y en ese caso, como es igual a 25, con radio igual 5. ¿Sí? Entonces vamos a totalmente aquí de hacer un plano cartesiano. Y ubicar entonces nosotros esas dos gráficas. Ahí estamos, los 4 ejes. Creo que lo hice muy marcadito acá. Listo, entonces ya, es que ni queda ni con regla, lo hago recto. Listo, entonces vamos a entrar aquí en nuestro plano cartesiano y ampliar aquí un poquito más. Listo, entonces ahora sí, esto uno puede entonces utilizar en algún software que nos pueda entonces graficar la expresión. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, uno que es muy práctico de usar para no tener entonces que hacer como esas gráficas uno aquí a la mano, porque esas gráficas a mano de pronto a veces le pueden a uno fallar, ¿cierto? Puede a veces uno fallar, pero aquí esas gráficas pues son muy fáciles, porque por ejemplo en este caso tenemos que y es igual a x más 1, ¿cierto? ¿Sí? Cuando tenemos entonces que y es igual a x más 1, entonces uno puede decir, pues tomar entonces un valor, uno puede decir, entonces, si x es igual a 0, entonces y cuánto vale, ¿cierto? Y cuánto vale. Como es una línea recta, entonces uno necesitamos entonces solamente 2 puntos para encontrar entonces por dónde pasa la línea. ¿Sí? Es correcto. Entonces si x igual a 0, entonces y va a valer 1. Entonces yo no encuentro un punto 1, y ese punto 1 dice que es que x vale 0 y y vale 1. Ahora necesitamos otro punto, porque le decía, desde la geometría euclidiana uno aprende entonces que para graficar una línea recta necesitamos mínimamente 2 puntos. ¿Sí? Entonces ahora dice, vamos a colocar aquí, si y es la que vale 0, entonces x va a ser igual a ¿cuánto? ¿Sí? Entonces ¿cuánto valdría x? X te va a ser igual a Menos 1. menos 1, muy bien. Entonces ya tendríamos el punto 2, ¿cierto? Que x vale menos 1 y y vale 0. Claro que se haya menos 1, ¿cierto? Porque quedaría entonces 0 igual a x menos 1, perdón, a x más 1. Entonces el 1 pasaría ante el otro lado del igual, entonces quedaría negativo. Muy bien. Entonces, esos 2 puntos lo ubicamos entonces en nuestro plano cartesiano y ya tendríamos entonces la gráfica. ¿Sí? Bien, entonces les decía, vamos a utilizar entonces nosotros un programita se llama ya está con Y y Symbolab. Symbolab, exacto. Vamos a utilizar entonces Symbolab para que nos pueda entonces representar pues como la gráfica. Entonces tenemos por ejemplo allá la primera que dice que y es igual a x más 1, ¿cierto? Él nos hace allí la gráfica al final de demostrarme. Aquí está. Eso, entonces miren, la gráfica entonces dice que pasa por menos 1 y pasa por 1, o sea, menos 1 en x
¿cierto? Y 1 en Y. Entonces eso es lo que nosotros acabamos de encontrar acá, lo que nosotros verificamos, ¿cierto? De qué pasa aquí entonces por menos 1, en ese caso en X. Voy entonces a colocar los puntos, a ver si de pronto podemos hacerlo aquí. Parece que eso está muy pequeñito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Voy a colocar entonces una cuadrícula de 2. Vamos a hacerle trampa a esta así para que se vea como mejorcito. Listo, entonces ahora sí. Tengo aquí entonces 1, 2, 3, 4, 5. Se dan cuenta de pronto algo que yo comenté acá, y es que yo tracé la línea por este punto y este eje que está aquí marcado está en la mitad de las cuadrículas, entonces aquí me quedaría en la mitad. Entonces cuando ustedes están graficando, la idea es que el rango de cada figura quede igual, tanto en el eje X como en el eje Y. A mí aquí no me va a quedar igual. Yo la línea tendría antes que haberla trazado, sobre todo es como por este eje, para poder entonces identificar bien los puntos. Y ahora sí voy a hacer aquí algo. Antes de hacerlo desde otro eje, voy a colocar aquí entonces 6, 5, 4, 3, 2, 1, y entonces el eje ahora sí lo voy a tirar por acá. Va a quedar bastante grandecito eso, pero la idea es que se pueda como visualizarlo. Listo, entonces aquí tenemos ese primero. El segundo entonces vamos a hacer lo siguiente también por acá. Ahora sí de 1 en 1 sería entonces menos 1, menos 2, menos 3. El primer punto entonces que hemos encontrado nosotros es esa gráfica que pasa por aquí, por este punto de menos 1 y 1 acá, ¿cierto? Entonces voy a tratar entonces de prolongar la línea. Sería este, ¿cierto? Esa es la función y igual a x más 1. Ahora la segunda función te dice que es x al cuadrado más y al cuadrado igual 25. Te vamos a traer aquí a símbolo para que nos la represente. ¿Sí? X al cuadrado, aquí está el símbolo de x al cuadrado, más y al cuadrado igual 25. Y entonces miren que dice aquí, eso es entonces una circunferencia con centro en el punto de origen, ¿cierto? Y radio igual a 5, ¿sí? ¿Por qué es una circunferencia? Porque se comporta de esta manera, donde tenemos entonces que x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a r al cuadrado, que esa es la ecuación del círculo con radio entonces en el centro, ¿sí? Y aquí entonces la gráfica que se obtiene sería esta, miren. Entonces esta gráfica pues que pasa por el centro de los valores. Bueno, ahora sí yo voy a hacer entonces un poquito de trampa aquí en eso, porque no voy a dibujar esa ya, sino que me voy a llevar entonces es esta. La voy a sobreponer aquí sobre esta, y aquí sí entonces es más fácil dibujar yo lo que la otra. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, entonces pasa aquí por menos 1 y por 1. La gráfica entonces que yo estaba trazando de pasar ética debe pasar entonces por esos dos puntos. Listo, entonces miren aquí, eso es entonces como la representación gráfica, ¿cierto?, de mis dos ecuaciones o de mi sistema de ecuaciones. Pero me piden entonces que encuentre la solución del sistema. ¿Recuerdan cuando trabajamos álgebra lineal? ¿A qué se refería eso de la solución del sistema? ¿O a qué se refiere eso cuando hablamos de la solución del sistema? ¿Qué nos piden en ese caso? Entonces, ¿Cuándo qué, profe? ¿qué se nos está pidiendo allí entonces cuando nos preguntan que cuál es la solución del sistema? ¿Realmente qué nos están pidiendo allí?
Profe, no es cuando un par de números cumple con la ecuación, Es correcto, eso es. que Pero tiene una solución única. claro que sí. Entonces, eso es lo que me están pidiendo aquí. Miremos entonces que el sistema de ecuaciones tiene solución única, ¿cierto? O si tiene de pronto solución o si no tiene solución, que puede pasarnos eso, ¿sí? Entonces, en ese caso, con la gráfica uno se daría cuenta de lo siguiente, y es que ¿tiene solución o no tiene solución el sistema? ¿Sí? Con la gráfica. Recordemos que esta es la ecuación y igual a x más 1. Y esa de aquí es x al cuadrado más y al cuadrado igual 25. Si observamos entonces la gráfica aquí, ¿ustedes qué dicen? ¿Tiene o no tiene solución? Bien, entonces con la gráfica uno dice lo siguiente: si yo tengo ya la gráfica de un sistema de ecuaciones, entonces yo tengo que verificar, por ejemplo, es que si las gráficas, las ecuaciones que yo estoy graficando allí, se chocan en algún punto, ¿cierto? Si tienen algún punto de intersección. Entonces yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, que este punto se toca Profe, las dos disculpe una gráficas. pregunta. Sí, sí, te escucho. Esa sí es la gráfica que quedaría, profe. Me refiero a la segunda ecuación. Ah, el círculo. Sí, porque o sea, esto no hace parte. Lo que pasa es que lo trabajo acá porque indicando pues que ese es el radio. ¿Sí? Pero la gráfica, mira, recuerda aquí que trabajamos entonces con singular, ¿cierto? Y tenemos entonces que la gráfica de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25 o 5 al cuadrado. Entonces la gráfica es un círculo. ¿Por qué tiene alguna duda allí en cuanto a que existe la gráfica? Aló, sí, ya tenés. Contesté la pregunta, no sé si. Sí, profe. Ok, listo, bien. Está bien. Bien, entonces, cuando tenemos entonces una gráfica, las gráficas puestas pues sobre nuestro plano cartesiano, entonces lo que uno analizaría entonces es los puntos de intersección. Entonces yo voy a colocar aquí ese punto que estoy marcando pues aquí en rojo, voy a colocar entonces que ese es un punto 1 y aquí entonces ese es un punto 2, bueno, o un R1 y un R2 para no confundirnos entonces con lo que coloqué ahorita por acá, que yo coloqué también un P1 y P2. ¿Sí? Entonces esa es como una solución 1, una solución 2. Entonces vamos a analizarlos para mirar entonces cuáles serían entonces esos dos valores, porque intentamos entonces encontrar la solución. Listo, entonces ahora sí, esa sería la solución gráfica, ¿cierto? La solución pues como a partir de la gráfica. Vamos entonces ahora sí a mirar entonces cuál es la solución o cómo podríamos nosotros resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, como sistema de ecuaciones, lo que tendríamos entonces que hacer es construir el sistema. O sea, nos dan las dos ecuaciones, entonces nuestro sistema quedaría de la siguiente manera. Y diría entonces, y es igual a x más 1, ¿sí? Y la otra ecuación que dice que es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. ¿Sí? Recordemos, no es un sistema de ecuaciones lineales porque estas dos variables están al cuadrado, ¿cierto? Pero lo que aprendimos nosotros en resolver sistemas de ecuaciones lineales nos sirve entonces para resolver un problema como este. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes entonces para encontrar el valor de x y el valor de y? ¿Qué podríamos hacer? ¿Por dónde arrancaríamos? Bien, entonces miremos aquí.
lo que nos damos cuenta, por ejemplo, es que en esta ecuación ya tenemos el valor de y reemplazado. Aquí nos están diciendo que y es igual a x más 1, ¿sí? Entonces yo voy a decir que esa es mi ecuación número 1, la voy a enumerar así como ecuación número 1, y esa es mi ecuación número 2, ¿sí? Entonces hago eso para indicar entonces que voy a reemplazar, ¿sí? Reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que como yo aquí tengo el valor de y, que sé que es x más 1, entonces ese valor lo puedo llevar entonces a esa ecuación número 2, ¿sí? Y entonces me quedaría lo siguiente. Tendremos entonces que x al cuadrado más y al cuadrado, pero y ya sabemos entonces que es x más 1, ojo, está aquí al cuadrado, debe ser igual a 25. Y miren que con este cambio, con este paso que hemos hecho aquí, hemos llevado entonces nuestro sistema de ecuaciones a una sola ecuación, ¿cierto? Una sola ecuación. Y en esta ecuación tenemos entonces una sola incógnita. En este caso, nuestra incógnita sería el valor de x. Cuando encontremos nuestro valor de x, lo podemos devolver aquí a esta ecuación número 1 y encontrar entonces el valor de y. ¿Sí? Vamos entonces a resolver eso que tenemos acá. Aquí tenemos un binomio cuadrado. Recuerden, ¿cierto? Caso de factorización, binomio cuadrado. Entonces tendríamos entonces lo siguiente: x al cuadrado, ¿cierto? Más, vamos a resolver entonces el binomio. Entonces quedaría el primer término al cuadrado, o sea, x a la 2, más 2 veces el primer término por el segundo, ¿cierto? Más el segundo término al cuadrado. Eso debe ser igual a 25, ¿sí? Esto que tengo aquí es el binomio cuadrado, ¿cierto? Binomio cuadrado perfecto. Que aprendimos por allá o que recordamos cuando trabajamos matemáticas 1. Listo, entonces ahora sí voy a resolver las operaciones que tengo allí indicadas. Entonces tengo aquí x al cuadrado más x al cuadrado, entonces me daría 2x al cuadrado. Aquí tengo 2x por 1, entonces me va a dar 2x más 1 al cuadrado más 1 menos 25 igual a 25. Eso. Listo, Javier, muy bien. Voy a hacer entonces algo lo que mencionó Javier. Más 1, voy a colocar así. menos 25 Menos 25 y lo igualo entonces a 0. ¿Sí? Lo igualo a 0. igual a 25 menos 25. Bueno, también podía poner, pero directamente podía poner el 0. Claro que sí, sí señor. Entonces va a colocar aquí igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué lo igualamos aquí a 0 enseguida? Porque vamos entonces nosotros a... lo que pasa es que se te produce como mucho ruido allá. Y al simplificar nos daría 2x al cuadrado más 2x menos 24 igual 0. Exacto, más 2x menos 24 igual 0. Igual 0. Ok, y ahora entonces, ¿qué hacemos para resolver esta expresión que tenemos aquí? ¿Recuerdan? Tenemos que hallar la raíz, Exacto. la ecuación de segundo grado. Claro, muy bien, Javier, la ecuación de segundo grado, o la ecuación cuadrática, o la fórmula general, o la fórmula del estudiante. Es un nombre que se utiliza de pronto para dar solución a esa ecuación. Recordémosla aquí entonces, la voy a colocar aquí en verde. Recuerden que la ecuación de segundo grado dice entonces que x entonces va a ser igual a menos b más o menos, ¿cierto? Más o menos Raíz de b al cuadrado. Raíz de b al cuadrado menos 4a Menos por 4ac sobre 2a. Es correcto. Aquí debe ir un menos. Sobre 2 por a. Eso es. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, que yo tengo que identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Pero ¿qué son esos a, b y c? Son coeficientes en la ecuación que tengo. Entonces a es el coeficiente del x al cuadrado. Aquí tengo el x al cuadrado, el coeficiente es 2, positivo. B
es el coeficiente del x a la 1. X a la 1 entonces sería 2 también positivo. Y c es el término independiente, que en este caso sería menos 24. Igual entonces a menos 24. Entonces ya conociendo estos valores, entonces ahora sí ya yo podría entonces decir, listo, ahora sí, el valor de el valor de x va a ser igual entonces a menos b, o sea, colocar aquí el vínculo primero, menos 2 más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 2 también, por c, que vale menos 24. ¿Sí? Esa es la raíz. Sobre 2 por 2. Sobre 2 por 2. Muy bien. 2 por 2. Eso daría 14. ¿Dónde daría 14 de Heider? Todo. Todo da 14. Ah, ok, listo. Bueno, voy a tomar entonces, o sea que x va a ser igual a 14. Sí, aquí igual 14. Sí, porque nos quedaría, la raíz vendría siendo raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 24 da 14. Ok. Vamos a ver, exacto. Entonces, ya, es todo lo de la raíz. Ya te entendí allí. ¿Sí? Sería 4 por 2 por 24, sí. Claro, hay que tener en cuenta entonces, por ejemplo, que aquí aplicamos ley de signo 7, entonces sería menos, porque nos daría más, ¿cierto que sí? O sea, realmente aquí sería entonces un 4 más el resultado. Es más 14. Es 14 positivo. Exacto, 14 positivo. Entonces aquí nos quedaría es correcto entre lo que está diciendo Heider. Se dice que sería entre menos 2 más o menos 14, ¿cierto? Resolviendo pues como la raíz, resuelve la operación y la raíz. De menos 2 más o menos 14 dividido 4. ¿Sí? Entonces cuando tenemos aquí ese más o menos, entonces aparecen ya las dos soluciones. Eso nos daría 3. Entonces x1 te va a ser igual a menos 2 más 14 dividido 4, ¿cierto? Y el x2 Sí. te va a ser igual a menos 2, coloquemos, Menos 14 menos 14 sobre 2 por 2. Sobre 4. sobre 4. Exacto. La primera da 3 y la segunda da menos 4. Correcto. X1 da 3 y la otra menos 4. Claro, entonces aquí tenemos menos 2 más 4 más 14 daría entonces 12, dividido 4 daría entonces 3. Y aquí te daríamos entonces menos 16 dividido 4 va a dar igual a menos 4, ¿cierto? Menos 4. Eso es. Entonces el resultado vendría siendo x1 igual 3, x4 menos 4. Exacto. La de la primera ecuación y la de la segunda ecuación. x1 va a ser igual a 3 y x2 va a ser igual entonces a menos 4, ¿cierto? Pero recordemos que no estamos resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Sí? Estamos resolviendo un sistema de ecuaciones. Entonces estas dos soluciones tenemos que llevarla entonces para encontrar el valor de quién. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué valor nos hace falta encontrar? Porque recordemos que estos valores es para saber entonces, voy a irme por acá, Ese es el valor de la ecuación de arriba. sí, para encontrar ese punto, ese R1 y ese R2 que necesitamos encontrar. Sí. Pero estos son unos puntos en el plano Tenemos que cartesiano. graficar. Claro, son unos puntos en el plano cartesiano. Entonces nos hace falta qué valor para encontrar el punto. Vuelvo acá. ¿Qué nos hace falta entonces? ¿Cómo estamos Hay que subir resolviendo? allá arriba. Entonces, ¿qué nos hace falta entonces aquí encontrar? Hay que reemplazar Para encontrar qué valor. la Y. La y, correcto, donde tenemos que y es igual a x más 1. Entonces voy a irme hasta el final nuevamente. Entonces ahora, la voy a colocar aquí entonces sí. Reemplazamos, pues que reemplazamos con x. X en la ecuación número 1, ¿cierto? En esta ecuación número 1.
¿Cuál es la ecuación número 1? Que dice que y es igual a x más 1, ¿cierto? Como tenemos entonces un x1 y un x2, entonces tenemos a tener un y1. El valor de la x viene siendo 3. Exacto. Cuando x vale 3. Entonces un y1 sería entonces 3 más 1, que eso nos va a dar 4. Y tenemos entonces un y2, o sea, para el valor de cuando x vale 2, entonces sería menos 4 más 1, que eso va a ser igual entonces a Menos 3. 3. Por lo tanto, ya sabemos ya aquí los valores. Ese R1, ¿cierto? R1, ¿cuál sería? Sería entonces cuando x, o sea, el x1, que es 3, y vale 4. Y el R2, ¿sí?, es que cuando x vale menos 4, y va a valer Y vale menos 3. menos 3. ¿Sí? Esta sería entonces la solución a nuestro sistema, estos dos valores, ¿sí?, el 3,4 y el menos 4,3. Ahora, si nos devolvemos entonces nosotros aquí a nuestra gráfica, podemos verificar realmente que sea así. Miren, aquí tenemos entonces 1, 2, 3 en x, ¿cierto? Y en y tenemos entonces aquí 1, 2, 3, 4. Este punto realmente es el 3,4, ¿sí? Ahora el segundo punto, R2. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Negativo, o sea, menos 4. ¿Sí? En x y en y tenemos entonces es 1, 2, 3. ¿Cierto? Aquí el punto está... Ahí está. Menos 4, menos 3. Exacto. Aquí sería menos 4, menos 3. ¿Sí? Entonces, en métodos numéricos, vamos a darnos cuenta nosotros aquí que vamos a encontrar, ojo, soluciones, pero lo ideal es que cuando nosotros estemos encontrando estas soluciones, sean las más acertadas, la más acertada posible, la más acercada pues como la situación, porque nosotros pudimos entonces haber hecho de que si esas gráficas no estaban bien puestas sobre el plano cartesiano, estos puntos, ¿cierto? Porque aquí afortunadamente encontramos como puntos de intersección dentro del plano cartesiano. Entonces posiblemente cuando eso no nos suceda, sino que la gráfica, o por ejemplo aquí, voy a hacer aquí algo, que el punto no hubiese quedado entonces por aquí así, entonces uno empieza a encontrar, son aproximaciones, ¿sí? Uno empieza a encontrar aproximaciones, y en ese sentido, cuando hay aproximaciones, toca hacer un ejercicio que se llama entonces redondeo o truncamiento, ¿sí? O truncamiento. Eso entonces como lo que por donde entonces arrancaríamos pues también como los conceptos aquí de método numérico. Vamos a mirar entonces, lo que estamos haciendo aquí es verificar procedimientos desde la parte gráfica y desde el punto de la parte analítica para dar respuesta pues como a situaciones de ecuaciones, como venimos trabajando en ética, lineales, pero ahorita vamos a trabajar con ecuaciones que son de tipo no lineales, ¿sí? Este ejercicio que tengo aquí ahorita, miren, ya es un ejercicio punto donde, miren, el punto de corte no están muy bien definidos como el que yo mencionaba. Entonces uno aquí entonces empieza a hacer son aproximaciones. Intentamos hacer una aproximación para encontrar cuál sería este punto aquí y cuál sería entonces este punto aquí para encontrar como la solución. Y ya las ecuaciones son un poquito más extrañas, porque mira aquí dice, entonces se muestra entonces la gráfica de L de X, que es igual a logaritmo natural de 3X, y de R de X, que es igual entonces a X al cuadrado menos X más 1 sobre X. Esta es una función logarítmica, ¿sí? Y esta es una función de tipo racional, con numerador de función cuadrática, ¿sí? Entonces, una forma de encontrar una solución viable, de pronto visible, es que si estamos hablando de una sola variable, que es X, ¿cierto? Como variable independiente, una sola variable X, entonces lo podemos entonces igualar, ¿cierto? Lo podemos entonces igualar. ¿Por qué podemos entonces decirlo de esa manera? Porque recordemos que nosotros hemos visto un concepto de función
que si yo tengo, por ejemplo aquí, voy a escribirlo así de esa manera, L de x es igual al logaritmo natural de 3x. Si esto yo entiendo que es una función, porque tenemos aquí la variable independiente, entonces yo puedo decir simplemente que es y es igual al logaritmo natural de 3x, ¿cierto? En el otro caso tengo es r de x es igual a x a la 2 coloqué más menos x más 1 sobre x. Igual lo puedo entonces reescribir como una y es igual entonces a x a la 2 menos x más 1, ¿cierto? Con denominador x. Entonces, como todas dos están igualadas a y, ¿sí? Como todas dos están igualadas a y, entonces por transitividad yo puedo entonces decir, ¿sí? Que es lo que se está viendo ahí en la gráfica que tengo allá al lado en la imagen, que logaritmo natural de 3x es igual al racional o a la función racional x a la 2 menos x más 1 con denominador x. ¿Sí? Entonces, para resolverlo, ya tocaría antes empezar nosotros como a mirar qué procedimientos algebraicos podríamos nosotros utilizar. Por ejemplo, algo así que se me ocurre a mí aquí así, a simple vista, lo voy a mencionar, no sé si, pues porque no lo voy a resolver todo aquí en ese momento, pero podríamos decir, por ejemplo, que como esto es una función racional, y esta x entonces está dividiendo, yo la puedo entonces pasar para acá a multiplicar. ¿Sí? Y eso es cierto, si yo este valor está multiplicando, entonces yo multiplico todo por x, entonces cancelaría la x, entonces aquí me quedaría sería x logaritmo natural de 3x. Una forma entonces de quitar ese logaritmo, esa racional. Y luego entonces mirar cómo quito el logaritmo, qué propiedad me ayudaría a mí para simplificar ese logaritmo, para hacerlo entonces con un valor más manejable. ¿Sí? Listo, pero ojo, no lo voy a resolver porque la idea es que ustedes lo trabajen, ¿cierto? Que ustedes logren esta semana mirar entonces cómo podemos encontrar como solución en esto. Aquí es importante que nos dice estima las dos soluciones visibles de la ecuación, ¿cierto? Estimar, o sea, unas aproximaciones, cuánto más o menos daría la respuesta de aquí y el valor de aquí, ¿sí? Y aquí dice dentro de 0,1, o sea, dentro de una décima, más o menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nos van a dar números decimales, ¿cierto? Nos van a dar números decimales, pero entonces nosotros vamos a trabajar solamente con una sola cifra decimal. ¿Sí? O sea, supongamos, por ejemplo, ¿se acuerdan del valor de este símbolo? ¿Cierto? Ese es pi. 3,1416. Correcto. 3,1416, ¿cierto? Y si nos dice entonces, dentro de 0.1, o sea, dentro de una sola décima, entonces ya no podíamos trabajar con este valor, sino que nos diríamos entonces a 3,1 apenas. ¿Sí? Eso hace enseguida, de forma inmediata, hace que cualquier ejercicio que estemos nosotros resolviendo cambie. Por ejemplo, Heider trabaja con este valor 3,1416 y si yo trabajo con este valor 3,1, entonces los resultados van a ser muy similares. Los resultados van a ser similares, pero no nos va a dar lo mismo. Y por ejemplo, si Nadia, por ejemplo, trabaja con 3,14, entonces Nadia también entonces va a tener un valor diferente al de nosotros. Sí, por los decimales. Por los decimales, es correcto. Puede que alguno se redondee y el otro le quede el número más exactico que el otro. Claro que sí. Entonces, Heider ahora menciona algo muy importante. Cuando nosotros trabajamos entonces con cantidades decimales, con cifras decimales, entonces nosotros hacemos a veces dos métodos para trabajar con cifras decimales. Uno que es el truncamiento, por ejemplo esto que yo estoy haciendo aquí estoy trabajando por truncamiento a una sola cifra decimal, a dos cifras decimales, pero puedo trabajar también por redondeo, ¿cierto? Por redondeo. Entonces cuando trabajo por redondeo, entonces me dice, bueno, vamos a trabajar con tres cifras decimales, pero por redondeo. Yo tengo aquí 3, entonces tenía que colocar 141. ¿Qué colocaría? Si es por redondeo, 141 o 142.
Si es por redondeo. redondaría 142. Ah, ¿Por para qué? trabajar con 2 cifras. Con 3 cifras decimales. Ah, sería 142. ¿Por qué 142? Porque el 6 está. Porque está un 6 después del 1. Correcto, porque la cuarta cifra es un 6, ¿cierto? Y recordemos entonces que por redondeo nos dice entonces que de 5 en adelante se lleva a la cifra siguiente, ¿cierto? Se lleva entonces a la cifra siguiente, pero si de 4 hacia abajo, entonces se dejaría pues como está, ¿cierto? Eso es entonces lo que son las técnicas, por ejemplo, para redondeo. Y entonces ya uno ahí empezaría a mirar. Tenemos valores, que es la respuesta exacta, y valores que son respuestas estimativas, ¿cierto? Que son aproximaciones. Y entre ellas dos hay una diferencia, ¿sí? Pueden ser diferencias muy pequeñas, muy mínimas. Y esas diferencias, entonces lo que nos llevaría a pensar es en el margen de error, ¿cierto? Ya entonces hablaríamos allí de un margen de error, ¿sí? Bueno, chicos, son las 31. Listo, bueno, no, aquí ya tenemos algo por acá. Pues digo, yo eso entonces se lo voy a compartir, ¿sí? Porque esa es la última presentación que tengo por acá. Esto se lo voy a compartir, no lo voy a resolver yo, sino como para que nos quede entonces de trabajo para esta semana, este ejercicio, para que ustedes entonces lo analicemos. Pero sí, les voy entonces a mostrar por acá, aquí. Esto hace entonces parte pues como de la prueba inicial o una prueba de introducción a esta materia, se llaman métodos numéricos. Recordemos qué es esto. O sea, aquí en esta parte, ¿qué nos están pidiendo? Dice, para la función y es igual a f de x, mira, uno puede decir y o puede decir f de x. Cuando tenga un valor, no. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando f valga menos 2, menos 4, hay que hacerlo con cada. Exacto, entonces vamos a letra. reemplazar estos valores, ¿cierto? Vamos a reemplazar estos valores en la función. Entonces yo lo voy a tomar aquí. Un momento acá. Para que nos quede también como el título aquí un momentico. Eso. Entonces voy a hacer la captura de esto para llevarlo entonces al documento en el que estamos trabajando. Y entonces ya nos quedaría ahí. Ojo. Nos quedaría aquí. Bueno, yo lo ubico. Entonces esto va a quedar entonces al final, ¿cierto? Tenemos entonces trabajar este ejercicio y lo de la prueba inicial, ¿sí? Ya Jaime nos dijo cómo era. Yo les voy a entonces hacer aquí uno para que lo recordemos para todos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el inciso A, ¿sí? Para la 1, entonces voy a hacer el 1A. Me dice entonces que hay en f de menos 3, ¿sí? F de menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi variable independiente, que es x, va a asumir entonces el valor de menos 3. Entonces reemplazamos entonces en cada uno de esos términos, la x, colocamos de menos 3. La x. Claro, entonces sería 4 por menos 3 al cubo, menos 3 por menos 3 al cuadrado, menos 7. Profe, Sí, señor. ¿por qué medio va a compartir ese taller? Listo, eso, muy buena pregunta. Entonces yo lo voy a colocar en la plataforma, sí, en un documento PDF va a aparecer Un link de descarga, ¿no? no, un documento como tal. Les va a aparecer como tarea. Les va a aparecer como tarea. Pero en la tarea, eso, buena pregunta aquí porque me hace acordar a Javier de algo. En la tarea va a aparecer el mensaje de que no es entregable, ¿cierto? O sea, eso no es para que usted lo entregue, en la idea es que usted lo haga. Es como de práctica, ¿no? Para practicar, sí señor. Eso. Profe, yo me voy a desconectar ya porque tengo que hacer una diligencia. Listo, Javier, tranquilo. Que tenga buen día. Bueno, que tenga buena tarde. Igualmente. Listo, entonces, para todos. Entonces vamos a hacer cuando todo lo que aparezca en tarea va a ser de práctica, va a ser para practicar, ¿cierto? No es como para que ustedes me lo entreguen. En la siguiente tutoría, si tienen alguna duda, alguna pregunta de algún ejercicio de estos, entonces ya lo resolveríamos, ya miraríamos entonces
cómo se resolvería, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes entre semana pues trabajemos alguna partecita pues, de lo que estemos haciendo en clase. Te repito acá. Entonces f de menos 3, mira aquí lo que hice fue donde está el valor de x, reemplazantes por menos 3. Entonces me ayudan allá por favor ustedes. Tengo aquí, entonces 4 por menos 3 al cubo. Entonces sería 3 por 3 por 3, daría 27, ¿cierto? Menos 27. Ustedes van verificando por favor, si de pronto no me voy a equivocar acá. Menos 3 por menos 3 al cuadrado, entonces que eso nos va a dar 9, ¿cierto? Positivo. Y aquí menos 7 por menos 3 te va a dar más 21 más 5. Bueno, yo voy a mover la pantalla para acá y vamos a ampliarlo para que lo podamos visualizar todo mejor. Ahora aquí entonces vamos a hacer estos productos. ¿Cuánto daría entonces 4 por menos 27? Eso entonces nos va a dar menos 108, ¿cierto? Y aquí tendríamos entonces menos 3 por 9, entonces nos va a dar eso menos 27. Más 21 más 5, que sería entonces 26. ¿Sí? Y aquí entonces, ¿cuánto daría ese resultado? Bueno, yo lo voy a hacer entonces de aquí atrás hacia adelante. Menos 26 más 20, menos 27 más 26 daría menos 1. Sería menos 108 menos 1. Nos va a dar 109. ¿Sí? Ese sería el f de menos 3. ¿Sí? Recordemos aquí entonces que esto es como si también fuese una pareja ordenada, ¿cierto? O sea, cuando x vale 3, en ese caso, cuando x vale 3, lleva a valer menos 109. Profe, Sí. a mí me dio 107. 107. Colocase todo el resultado, lo que pasa es que aquí ese número te quedaría negativo acá. Aquí te quedaría menos 1. Sí, sí, ya. Bien, profe. Ok, listo. Muy bien. Entonces, así como es, entonces vamos a hacer, de esos se tratarían entonces los otros puntos de aquí, ¿cierto? O sea, el inciso B, C y D. ¿Sí? Pero eso es una función que es exponencial o una función que es cúbica. Aquí tenemos entonces una función racional, entonces también vamos a evaluarla. Y en el tercer punto nos dice entonces, solucione las ecuaciones. Tenemos entonces ecuaciones, en este caso lineales, ¿cierto? Aquí tenemos entonces una ecuación cuadrática, que hoy recordamos entonces lo que es la fórmula del estudiante, la fórmula general, la fórmula de ecuación cuadrática para resolver entonces estas tres ecuaciones que tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer la práctica de resolver cada uno de estos ejercicios para poder recordar un poco todo el procedimiento y los algoritmos que vamos a necesitar, ¿cierto? Los métodos matemáticos que vamos a necesitar para resolver entonces algunos de los problemas que vamos a enfrentarnos en esta materia. ¿Sí? Bien, hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, no hay preguntas. Entonces nos quedan 5 minuticos. Yo creo que entonces 5 minutos para pregunta, duda, pero si no hay, podríamos entonces dar por terminada entonces la tutoría de hoy. Les agradezco entonces a todos la participación y nos veremos entonces el próximo sábado. Listo, profe, listo. Ok, cuídense muy bien. Hasta luego, David. Hasta luego, Nadia. Chao, profe. Chao, Daniela, con gusto. Chao, profe. Olivia, que tengan buen día.